Sean todos bienvenidos al análisis de la parasha de esta semana. Parasha Noach Bereshit, Génesis, capítulo 6, desde el pasuk 9 al capítulo 11, pasuk 32. Esta porción es la quinta lectura más larga de la Torá. Relata la historia de Noach y sus descendientes. Hashem expresa su decepción en la humanidad, pero señala a Noach y a su familia para salvarse de la destrucción que él está planeando enviar. Él ordena a Noach que construya un arca o tevá en hebreo y lleve con él 2 de cada animal para repoblar la tierra después de que las aguas retrocedan. Los sabios enseñan que durante el Mabul o diluvio, la tierra de Israel tenía un estatus especial, que la Torá detalla ampliamente. El rabino Zalman de Liadi explica que el propósito del diluvio fue purificar la tierra, pero Israel es inherentemente puro y no necesita tal purificación. Aunque las aguas se elevaron sobre las cimas de las montañas, cubriendo también a Israel, pero allí no llovió, ya que la pureza de la tierra de Israel nunca puede contaminarse. Como tal, los árboles sobrevivieron a la inundación, permitiendo que la paloma regresara con su rama de olivo. Además, que la paloma es la imagen de la paz, representa a la nación judía. Así como la paloma no encontró descanso en su primera incursión en el mundo, también el pueblo judío nunca encontrará descanso en el exilio. Como la paloma que regresa al arca, los judíos también regresaremos a la tierra de Israel. Quiero detenerme hoy para analizar sobre los pecados de la generación anterior al diluvio. Según lo que nos dice el Midrash, a pesar de que los seres humanos ya no vivían más en el Gan Edén, su estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba al del Gan Edén. La vida era buena, en realidad era demasiado buena. Era una vida de ininterrumpida serenidad y placer. Por ejemplo, los hijos se concebían y nacían el mismo día. Un recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente y también era capaz de hablar. Aún más, ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieran con vida. En realidad, todos los padres vivían para ver, no solo para sus hijos, sino también ver a sus nietos. La generación anterior al Mabul poseía una fuerza física enorme, como dice el pasuk 6:14. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Ellos eran capaces de extraer la raíz de cedros enteros y consideraban a leones y panteras tan inofensivos como pulgas. Su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario, aumentaba con la edad. Esta fuerza desapareció únicamente después del Mabul. Vivían una vida muy prolongada, cientos de años. Solo cuando pecaron, Hashem dijo en el capítulo 6, pasuk 5, y sus días serán 120 años. No conocían el sufrimiento de ningún tipo. Sembraban solo una vez cada 40 años y la tierra producía una cantidad suficiente para los 40 años siguientes. No tenían que soportar ni frío ni calor excesivo, ya que no había variación de las estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral suave y placentero. Solo después del Mabul fue que Hashem dijo: la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Como consecuencia de esos beneficios, desecharon la autoridad de Hashem diciendo: ¿para qué lo seguimos necesitando? Ni siquiera necesitamos su ayuda para obtener agua, ya que no necesitamos de la lluvia. Estamos abundantemente provistos de agua de diferentes fuentes. Tenemos los ríos y los pozos de la tierra. Hashem contestó: es justamente con la misma generosidad que yo les otorgué que se rebelan contra mí. Los castigaré con la misma sustancia, agua de lluvia, y por lo tanto, como dice el capítulo 6, pasuk 17, y aquí que yo traigo el diluvio. ¿Cuáles eran los pecados de estas generaciones? Eran culpables de idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. Hablemos sobre la idolatría. Ellos le decían a Hashem: apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué le debemos de rezar? Ellos reforzaban su independencia en Hashem, adquiriendo experiencia en la hechicería. Abandonaron a su Hacedor Supremo y servían a ídolos. Si vemos sobre el derramamiento de sangre, eran asesinos.
Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodoma. La inmoralidad en estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido a Adán en el capítulo 1, Pasuk 28, procread y multiplicados. Dado que su meta en la vida era gratificar sus instintos, trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecían en esos tiempos. Los hombres tomaban 2 esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra para el placer. Se intercambiaban las esposas, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera relaciones prohibidas. Los jueces mismos eran corruptos. Hasta los animales imitaban sus caminos corruptos. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Sin embargo, Hashem habría indultado a estas generaciones perversas si hubieran pecado inocentemente, pero a ellos les enseñaron las 6 misbots encomendadas a Adán. Incluía la prohibición de la idolatría, el asesinato y el adulterio. Fueron castigados porque prefirieron ignorar los mandamientos de Hashem. A pesar de esto, Hashem habría continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por el pecado adicional del robo. Sobre el robo, Hashem dijo: el fin de todo llegó ante mí, en el capítulo 6, Pasuk 13. La acusación de robo llegó ante mí y por lo tanto no puedo prolongar más el castigo. El Midrash nos dice: ¿cuáles eran las costumbres de la generación del diluvio? Por ejemplo, si un hombre traía una canasta llena de alberjas, inmediatamente una multitud lo rodeaba y se las arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos de una prutá, una moneda pequeña. La canasta se vaciaba rápidamente. Sin embargo, la víctima no podía presentar su problema ante el juez porque cada uno de los inculpados podía alegar que había robado una cantidad tan minúscula que no era pasible de castigo según la ley. Rabbi Eliezer caminaba alguna vez por la calle y le pidió a uno de sus alumnos que le trajera una astilla de madera del cerco que rodeaba un viñedo para usarla como escarbadientes. A pesar de que el cerco era propiedad privada, era evidente que el dueño no se iba a rehusar que le saquen una minúscula cantidad de madera sin valor. Sin embargo, el Rabbi Eliezer cambió de parecer y dijo: no me traigas la astilla. Los demás podrían seguir mi ejemplo y provocar eventualmente la destrucción del cerco. El Rabbi Shimon ben Eliezer contó: una vez una niña me dio una lección materialmente alágica. Yo atravesaba un campo cuando la niña me llamó. Rabbi, este es un campo privado. Pero estoy caminando por el sendero, repuse. Este sendero, contestó, fue marcado por ladrones como usted. Una de las costumbres de esta generación era la de desplazar los mojones que dividen a cada vecino para extender cada uno su propiedad. Además, se robaban habitualmente ovejas los unos con los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano desamparado o de una viuda, se lo arrebataba. La gente estaba tan temerosa de que le robaran la ropa que llevaban puesta inclusive, que decidieron que era más seguro caminar desnudos. ¿Por qué el veredicto final de culpabilidad recalcaba el pecado de robo más que los delitos de idolatría, derramamiento de sangre o inmoralidad? La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda civilización. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe lo que uno delata sobre los demás, el pecado de robo. ¿No consideran ustedes que estos mismos pecados o transgresiones son las mismas ampliadas de las que vemos en estos momentos que vivimos? Si Hashem, de las 3 transgresiones, el robo la considera como la más grave, pensemos en cuántas situaciones de la vida diaria podemos actuar como ladrones. El robo no solo es material, también es espiritual y emocional. Le robamos tiempo a nuestra pareja, a nuestros hijos, por ir en pos de satisfacciones egocéntricas como son el triunfo en el trabajo, que hace muchas veces se deja a un lado el tiempo para compartir en familia, por dar más a esta actividad que la verdad merece solamente una buena organización estricta para dar y compartir el tiempo necesario, valorando de gran manera el estar con nuestros seres queridos. Se roba también cuando se manipula emocionalmente. Dice el Talmud que quien hace perder tiempo a una persona es lo mismo que robarla. El engañar, dándole falsas expectativas,
ilusionándola con situaciones que no van a suceder. Y hablo de ilusionar desde un niño hasta incluso la pareja, un socio. Todo esto es robar. Es el momento que cada uno de nosotros rompamos este modelo equivocado de vida que la generación anterior al diluvio dejó en esa conciencia colectiva y andemos por caminos de rectitud y obediencia como lo hizo Noah, sin importar que nuestros hechos se vean un poco raros ante los demás. Los cabalistas explican que la palabra tevá, la palabra hebrea para denominar arca, también significa palabra. Cada uno de nosotros debe construir un arca, la mejor vida posible para nosotros y para nuestra familia. Sin embargo, al mismo tiempo estamos obligados a usar el poder de las palabras para salir e influir a los demás. A Noah le dieron 120 años para construir su tevá. Así también a nosotros nos dan 120 años, una vida entera para hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hablar en contra de la contaminación, ser partícipes a nivel social para que nuestro entorno esté limpio y sano. Podemos estudiar constantemente Torá para enseñar lo que hemos aprendido a los demás, corregir a nuestros semejantes de no hablar la shon hará o la lengua maldiciente, el chisme, la infidelidad, la manipulación emocional y espiritual. Podemos ser parte del cambio. No es solo dedicarnos a apartarnos de la sociedad porque nos consideramos, entre comillas, demasiado puros para mezclarnos y que a nuestro alrededor se sigan cometiendo injusticias. No solo se trata de obedecer y de hacer plegaria, también se trata de hacer actos de justicia por medio de nuestra ayuda y de nuestro ejemplo. El fracaso de Noah de influir en su generación es la razón por la cual la inundación se llama las aguas de Noah. La leemos en Isaías 54, Pasuk 9. No creas que el problema no te está afectando directamente, porque sí lo está haciendo. No permitamos que el no hacer, el no actuar, también nos afecte a nosotros. Me despido recordando el Tehilim del capítulo 1, Pasuk 1, el cual pudiera ser, a mi juicio, el resumen en pocas palabras de esta parashá de Noah. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se detuvo en caminos de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. En cambio, su deseo se halla en la Torá de Hashem y en ella medita de día y de noche. Shalom Obrahat. Les habló la Mora Yasmin.